Julio de 1997. Imaginemos por un momento que somos propietarios de uno de los canales de televisión más importantes del Perú. Nuestro medio de comunicación comienza a emitir reportajes sobre corrupción, espionaje y presuntos abusos cometidos por personas cercanas al poder. Semanas después, el Estado decide retirarnos la nacionalidad. No se trata de una sanción penal ni de una condena judicial. Sin embargo, esa decisión nos hace perder el control de nuestro canal. ¿Cómo ocurrió esto? Hoy en nuestro podcast Charlas sin filtro analizaremos uno de los casos más importantes en la historia sobre la restricción de la libertad de expresión en el Perú, el caso de Baruch Ibcher y Frecuencia Latina. Soy Carmen y en esta oportunidad estoy encargada de la conducción del programa junto con Yeset. En este capítulo tenemos la compañía de Joaquín y Carlos. Pero para entrar en contexto, ¿quién es Baruch Ibcher? Coméntanos, Yesenia. Bueno, Baruch Ibser Bronstein es un empresario israelí que vino hace muchos años al Perú, exactamente en la década de los 70, y nacionalizado peruano el 27 de noviembre del 84. Con el pasar de los años desarrolló importantes actividades empresariales, llegando a ser el dueño de la empresa Paraíso del Perú y también fue presidente del directorio de Frecuencia Latina. Pero para ejercer dicho control había obtenido previamente la nacionalidad peruana, ya que la legislación establecía restricciones para que ciudadanos extranjeros pudieran ser propietarios de medios de radiodifusión. Esta investigación fue extraída del Diario de la Nación. Claro, para 1986 el señor Ibcher era accionista mayoritario de Frecuencia Latina, comúnmente conocido como Canal 2, uno de los canales más influyentes del país. Bueno, y el presente caso se inicia en la época del Fujimorismo, luego del golpe de Estado ocurrido el 5 de abril de 1992. Entonces, ¿qué tuvo que ver el programa Contrapunto? ¿Acaso sus investigaciones periodísticas generaron el conflicto entre Frecuencia Latina y el gobierno? Queremos saber más, Carlos. Cuéntanos. Así es, Yesenia, te cuento. La principal razón del conflicto fueron las investigaciones difundidas por el programa periodístico Contrapunto. Como se menciona en el informe número 20 del caso Baruch Ibcher de la Organización de los Estados Americanos, en abril del 97, el Canal 2 difundió a través de su programa Contrapunto diversos reportajes críticos al gobierno, entre los cuales destacan el caso de las agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, Mariela Barreto Riofano y Leonor La Rosa Bustamante, habiendo sido la primera de ellas torturada y asesinada. También destaca el reportaje en el cual se revelaron a la luz pública las declaraciones de impuestos sobre los ingresos privados del doctor Vladimiro Montesinos Torres, y además el programa en el cual se reveló casos de espionaje telefónico a diversas autoridades y personalidades peruanas llevado a cabo por servicios de inteligencia. Todos estos reportajes generaron un gran impacto a nivel nacional, ya que señalaban presuntos abusos cometidos por personas cercanas al poder político y militar. Bueno, para comprender la magnitud de este caso debemos entender quién era Vladimiro Montesinos. Coméntanos, Joaquín. Gracias, Carmen. Te comento un poco. Vladimiro Montesinos en ese momento era el asesor del expresidente Alberto Fujimori y además era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Aunque no ocupaba un cargo de presidente ni de ministro, era considerado una de las figuras más poderosas del gobierno de Alberto Fujimori. Su influencia alcanzaba diversos sectores del Estado y posteriormente se descubriría una extensa red de corrupción y manipulación política que operó durante todo ese régimen. Esto es según un análisis realizado por el GFE de la Universidad de Columbia. ¿Y en qué momento la situación de Ibser cambia radicalmente? Bueno, el punto de quiebre ocurrió en 1997. Las autoridades cuestionaron el procedimiento mediante el cual Ibcher había obtenido la nacionalidad peruana. Como consecuencia de las denuncias realizadas, Ibcher fue objeto de múltiples acciones intimidatorias, entre ellos la policía fiscal y de otras personas a las oficinas del Canal 2 para sugerirle que cambiara la línea informativa y la apertura de un proceso de la policía fiscal en su contra. Al no conseguir que este tipo de investigaciones cesen, el gobierno de turno, a través de la Policía Nacional, le retira la nacionalidad peruana al señor Ibcher, a través de maniobras no claras, evidentemente.
Al perder la condición de ciudadano peruano, Ibcher dejó de cumplir uno de los requisitos necesarios para mantener el control del canal. Como resultado, perdió el control administrativo y societario de Frecuencia Latina. Este hecho generó una enorme controversia nacional e internacional debido a que ocurrió mientras el canal mantenía una línea periodística, según el análisis realizado por el GFE de la Universidad de Columbia. Y a todo esto, ¿llegó a cerrar Frecuencia Latina? No, en realidad el canal nunca fue clausurado. Más bien se podría decir que fue expropiado, tal como se indica en el diario La Nación. Como consecuencia de la anulación de la nacionalidad peruana de Ibcher, la administración de Frecuencia Latina pasó a manos de los hermanos Samuel y Mendel Winter, accionistas minoritarios del canal de televisión, quienes tomaron control efectivo del mismo y prohibieron el ingreso al canal de una serie de periodistas y funcionarios que eran de la línea editorial de Ibcher, además de eliminar varios programas de investigación. Es por ello que numerosos especialistas consideraron que se trató de una forma indirecta de limitar la libertad de expresión. Entonces, la pregunta sería, ¿qué relación tuvo el gobierno de Alberto Fujimori con estos acontecimientos? Bueno, todos estos hechos ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fujimori, luego de que el Poder Judicial quitó al empresario Ibcher el control de Frecuencia Latina, que había denunciado violaciones a los derechos humanos. La popularidad del presidente Alberto Fujimori cayó abruptamente. Según un informe del Diario de la Nación, el 68% de los limeños encuestados por la empresa Datum Internacional desaprobó a Fujimori, en tanto que su aprobación bajó al 30% de acuerdo con el sondeo realizado poco después de la administración de la televisora. Fue entregada a los socios minoritarios Samuel y Mendel Winter. Su desnacionalización fue interpretada por la opinión pública como un acto de venganza política del gobierno de Fujimori, porque el programa político Contrapunto denunció casos de violación a los derechos humanos y detectó una vasta red de espionaje telefónico orquestado desde el Estado contra opositores al régimen. Y a todo esto, ¿por qué el caso de Baruch Ibcher llegó a la Corte Interamericana? Te comento, Carmen, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001. La Corte concluyó que el Estado peruano había vulnerado los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y con las garantías judiciales de Baruch Hitch. La sentencia sostuvo que las medidas adoptadas tuvieron consecuencias directas sobre el control del medio de comunicación. El caso se convirtió en un precedente internacional sobre la libertad de prensa y protección de medios e independientes. También cabe recalcar que se vulneró el artículo 13 sobre la libertad del pensamiento y expresión al apartar a Ibcher del control de Frecuencia Latina y limitar la difusión de información crítica del gobierno. También se violó el artículo 20, derecho a la nacionalidad, al retirarle arbitrariamente su nacionalidad peruana. Asimismo, se afectó el artículo 21, derecho a la propiedad privada, ya que perdió el control de sus acciones y la administración de un canal. La Corte también encontró violación en el artículo 8 sobre las garantías judiciales y el artículo 25, perdón, sobre la protección judicial, porque no contó con recursos efectivos para defender sus derechos. Finalmente, se determinó el incumplimiento del artículo 1.1, que obliga a los estados a respetar y a garantizar los derechos humanos. Por ello, el Estado peruano fue condenado internacionalmente. Estos datos fueron extraídos según el gobierno de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Sí, y complementando un poco lo expuesto por Joaquín, me gustaría detallar cuál fue la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la conclusión de la violación del derecho a la libertad de expresión. Pues bien, según el análisis realizado por el GFE de la Universidad de Columbia, resulta que la Corte fundamentó su conclusión explicando que la libertad de expresión comprende dos dimensiones de igual importancia. La dimensión individual, que protege el derecho a hablar, a escribir y a utilizar cualquier medio para difundir ideas o informaciones, y también está la dimensión social, la cual reconoce la libertad de expresión como un medio para el intercambio de ideas y el derecho de todos a conocer opiniones, noticias y relatos de terceros. Es así que para la Corte, al separar al señor Ibcher del control del canal y excluir a los periodistas del programa, el Estado no solamente restringió el derecho de estos a circular noticias, ideas y opiniones,
sino que también afectó el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática. Bueno, en conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se vulneraron los derechos de Baruch Ipcher al retirarse de su nacionalidad peruana, permitiéndole recuperar sus derechos y retomar en el año 2000 el control de la gerencia de Frecuencia Latina. Y hoy, frente a un nuevo escenario político en el que el fujimorismo podría volver a tener protagonismo en el poder, esperamos que la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación se mantengan como pilares fundamentales de la democracia. Desde este podcast, nuestro compromiso seguirá siendo el mismo: analizar los distintos puntos de vista políticos con objetividad, pensamiento crítico y respeto por la pluralidad de opiniones. Esto fue Charla sin filtro. Hasta un próximo capítulo.